tal? Buenas tardes. Hoy damos inicio a nuestra primera mesa de debate con motivo del 9º aniversario de la revista Elecciones México. Tenemos 9 años ya de haber iniciado. Hoy iniciamos una nueva etapa. Para esta nueva etapa estamos inaugurando el canal de la revista Elecciones México. Y en este momento, pues con la colaboración de algunos amigos compañeros, daremos inicio a nuestra mesa de debate, la cual pues abordaremos los temas del COVID-19, sus implicaciones principalmente en el desempleo, la economía nacional y la oposición, así como con los medios de información. Hoy tenemos como invitados a Ariel González, él es periodista, quien colabora actualmente en el periódico El Universal. Tenemos a Josafat, que es nuestro director de la revista Cliché Digital y webmaster de Elecciones México. Dante Pinal, que él también es comunicólogo, que ha participado en diferentes áreas de comunicación y colaborado para diferentes medios. Julián Andrade, periodista, analista, politólogo, que actualmente publica artículos en diversas revistas como Forbes y etcétera. Le damos la palabra a Julián para que empecemos a abordar el primer tema. Gracias, Julio. Saludos a todos aquí en esta mesa virtual. Creo que el tema que nos convoca, que además es uno de los temas centrales, no solo de la vida pública en México, sino de la vida de todos nosotros, del planeta entero, que es esta pandemia del COVID-19, abre sobre todo interrogantes y abre puertas de incertidumbre sobre lo que pudiera ser el devenir de los distintos países. Y en el caso mexicano, digamos que en este primer vistazo, si hiciéramos una reflexión, lo que estamos viendo en este momento es un aumento de los casos. No estamos todavía cerca de la disminución, y en esta coyuntura nos enfrentamos justamente a un gobierno que informa mal, que ha ido atrás de la propia situación y de la propia sociedad, y que esto va a generar todavía problemas adicionales a los que de suyo iban a ocurrir en una situación de esta magnitud. Decías, Julio, del tema de la economía. Bueno, hay cálculos ya, aquí Ariel es economista, sabe más de esto, pero hay cálculos que señalan que la caída del Producto Interno Bruto puede estar alrededor del 10%, lo que no había ocurrido en 90 años. Ya hay cerca de 1 millón de desempleados, y estamos hablando de la gente que se emplea de modo formal. Los estragos en el sector informal deben ser todavía más grandes. Entonces, bueno, una etapa de veras oscura, y a la vez también hay que decirlo, en la que la sociedad está actuando de modo responsable, y sobre todo las áreas médicas, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, quienes trabajan cotidianamente en los hospitales y están tratando de que este desastre en lo que respecta a la vida de las personas no sea mucho mayor. Yo dejaría aquí este primer vistazo, Julio. Gracias, Julián. La verdad es que, como bien lo mencionas, pues realmente esta situación, esta pandemia nos ha puesto en una situación muy, muy incómoda por la cuestión económica. En este caso, pues realmente sabemos que obligados estamos a parar actividades, pero pues realmente quien ha colaborado y contribuido también a que todo esto se dé, y una crisis que ya se venía arrastrando desde el año pasado, sobre todo por un pobre crecimiento que realmente todos sabemos que está en cero, pues realmente agudiza un poco la situación económica, ¿no? Ariel, ¿tú qué opinas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este foro virtual. Efectivamente, el país ha ingresado a una etapa muy incierta, porque pues resulta que no es cierto, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es cierto que veníamos bien y que de pronto nos sobrevino una crisis sanitaria que ha producido consecuencias devastadoras en otros terrenos.
La verdad es que veníamos mal y ahora estamos peor. Es decir, ha llovido sobre mojado. La gestión económica ya de por sí deficiente, ya de por sí muy insuficiente para resolver los problemas del país. Habían terminado con números francamente negativos el año pasado, y en este contexto efectivamente de la crisis sanitaria, lo que ha ocurrido es que, por supuesto, las cosas se han agravado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Yo diría que, bueno, pues si ahora que todos estamos familiarizados con esta terminología sanitaria del cuerpo enfermo, el cuerpo enfermo, el cuerpo económico, que ya estaba enfermo, ahora tiene más problemas. Y lo cierto es que las autoridades no han logrado paliar absolutamente ninguno de los síntomas que veníamos teniendo. No se produjeron los empleos que se habían propuesto, pero ahora tenemos ya de golpe una caída brutal, que pues todo indica que vamos a acabar el año por lo menos no con 1 millón de empleos, como dice el presidente, sino por lo menos con 1,5 millones. Otros calculan 1,750,000. Es decir, son muchos puestos de trabajo. Es imposible que se cumpla la meta de 2 millones que en otro momento llegó a ofrecer y a prometer el presidente. Y esto es así porque no se han cumplido con las condiciones elementales de apoyo para la pequeña y mediana industria, que son los grandes empleadores del país. En ese caso estamos desfasados de lo que ocurre en otros países, estamos desfasados de lo que son las iniciativas de recuperación que en cualquier país más o menos normal se están impulsando. Es decir, el apoyo crediticio, el apoyo financiero a los pequeños productores, a las pequeñas empresas, y no, digamos, insistir en esto que es la fórmula del actual gobierno en México, que es la de brindar apoyos que son francamente clientelares y que pueden resolverle a una familia tal vez el fin de mes, pero que no garantizan desde luego una continuidad, ni mucho menos su sobrevivencia en toda la coyuntura, ni más adelante. Son apoyos que se agotan de inmediato, no quisiera usar esa palabra, pero francamente se acerca mucho a eso que se llama dádivas, que no generan la certidumbre que necesitamos en este momento. Entonces, es un contexto francamente complejo. Aquí dejaría esta primera parte, ¿no? Sí, gracias, Ariel. Sí, pero realmente sabemos bien que esa promesa de generar 2 millones de empleos pues está realmente un poco lejos. En realidad, quien genera realmente empleos pues, es la iniciativa privada, las empresas grandes, pequeñas, medianas y hasta micro, que son las que han estado sufriendo en este momento la situación y la crisis económica por la que estamos atravesando. Realmente es una promesa que difícilmente cumplirá para lo que resta del año, sobre todo en el manejo de la información en los medios, ¿no? Que realmente están analizando las cosas y no ven con buena cara la propuesta económica que está haciendo hacia estas empresas, ¿no? Yo creo que aquí son situaciones que sí ponen a temblar a toda la gente, porque sobre todo la gente de la economía informal que vive de lo que vende el día a día, pues realmente le está padeciendo, ¿no? En este caso, pues no sé, Dante, ¿tú qué nos puedes opinar al respecto? Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por este foro, Julio. Yo quiero irme un poquito hacia una historia de los pasados meses, 2019. El discurso de la actual administración en el sentido de echar la culpa a todos, echar la culpa a las antiguas administraciones, el problema del desabasto de medicinas que ya padecía el sistema de salud para diferentes enfermedades, seguir reiteradamente diciendo no tenemos esto por culpa de las anteriores, no tenemos este medicamento por culpa de las anteriores, y ninguna forma de poder establecer mecanismos de compra para obtener medicamentos con las diversas farmacéuticas. Tanto es así que echaron la culpa al mercado, a ciertos
empresarios o ciertas farmacéuticas que, si bien es cierto que llevaban el control o el monopolio de ciertos medicamentos, era porque estas empresas eran las únicas, internacionalmente hablando, que tenían la facultad de entregar esos medicamentos. Bueno, de ahí ese discurso siempre continuo, llevó a un gobierno que no estaba preparado para una pandemia de este tipo, porque en lugar de prepararse, en lugar de dar a los médicos, a las instituciones médicas, a los hospitales, a los enfermeros, todo lo que se requería en cualquier materia, en cualquier enfermedad, no solamente en cáncer, VIH1, H1N1, todos los medicamentos que se requería, pues obviamente los agarró sorprendidos. Tan es así que al entrar esta pandemia del COVID, desestimaron los alcances que ya internacionalmente estaba pasando en diversos países. Pensaron que como China está prácticamente del otro lado del mundo, pensaron que no iba a llegar a México o que iba a llegar en proporciones muy bajas, muy limitadas. Sin embargo, pues la realidad fue otra. Tan es así que en los resultados del doctor López-Gatell, la implementación matemática que hace a diario, pues ahí vemos realmente que el gobierno no está preparado. Digo, ningún gobierno está preparado para este tipo de pandemias, para este tipo de virus. Sin embargo, teníamos una experiencia años atrás con el famoso H1N1. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el ser otro gobierno distinto al que está ahorita, obviamente no quieren seguir con los protocolos o las experiencias que en ese entonces importantes doctores tuvieron que imponer para que este H1N1 no tuviera los efectos tan dramáticos como lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué significa? Que realmente este gobierno, que más se dedica a atacar a sus antecesores, debería dedicarse realmente a establecer protocolos de seguridad que realmente permitan un regreso, si bien es cierto que no va a ser óptimo, pero un regreso que sea con las medidas precautorias para no tener un contagio masivo, que es lo que realmente esperan ellos. Pero ¿a qué vamos a llegar? Simplemente el decir que se va a abrir el día 1 de junio, parece que en diversas ciudades como la Ciudad de México, parece que ya hubiera sido la apertura. Ustedes ven ahorita en las calles una afluencia de personas, en mercados, sin las debidas precauciones, sin debido a los elementos, la distancia que tiene que haber. Y eso le suman que obviamente las pequeñas empresas que tienen que estar cerrando. Aquí en la Ciudad de México, que tenemos un gran factor económico que es la economía informal, que ya la gente, los vendedores están sufriendo de no tener ventas. ¿Cuántos desempleados hay ahorita? ¿Cuántos va a crecer? ¿Cuántos va a haber en estos próximos meses? ¿Realmente estamos seguros que se va a abrir el 1 de junio? ¿Estamos seguros que se va a abrir a mediados de junio? ¿Está el gobierno preparado para atenuar todos los problemas personales que uno como ser humano en sus familias se presentan al día a día? Yo creo que ese es el apunte que también debemos de poner. Tienes razón, Dante, la verdad es que sí, la situación de arranque en este momento y la urgencia por parte del gobierno de minimizar realmente la situación que estamos viviendo, pues pone en jaque a todo mundo, sobre todo para la reactivación económica y sobre todo en este tema que de verdad no estamos preparados, porque realmente México en cuestiones de tecnología pues siempre nos hemos quedado rezagados, y con este gobierno que no le tiene ninguna fe a la tecnología y a las nuevas aplicaciones que actualmente están manejando a nivel mundial y que ya en México se empiezan a hacer, realmente no estamos preparados, y la situación que vamos a empezar a vivir a partir de esta nueva reactivación va a complicar mucho, porque a muchas de las empresas las van a agarrar con los dedos en la puerta,
sobre todo a las pequeñas y medianas, porque la reactivación de esta nueva etapa, ¿no? Ya nada va a ser igual, tienen que cambiar. El problema es que la gente no está actualizada, y en este caso, pues Josafat, que conoce muy bien el tema, sabemos que la robotización y sobre todo la cuestión de meter nuevas tecnologías, pues se corre el riesgo de perder mucho más empleos por el hecho del desplazamiento en la gente. Ya las empresas se están dando cuenta que el trabajo en home office, pues a ellos les va a redituar en muchos ahorros. O sea, si tenían rentados 2 pisos, pues ahora dejarán a la gente trabajando en casa, se ahorrarán la renta, el gasto de operación de toda la empresa, y sobre todo la gente ociosa que está en muchas, como en todas las empresas. Y de ahí vendrá, pues obviamente, los despidos, pues ojalá que no sean masivos, pero bueno, en este caso, Josafat, ¿tú qué opinas? Bueno, no estábamos preparados para nada, absolutamente para nada, pero lo que sí es cierto es de que tanto en Estados Unidos, Bill Gates y otros tecnólogos ya estaban preparados para lo que venía. Esperaban que esto sucediera en el 2025 aproximadamente, pero se nos adelantó todo. Y bueno, lo que ahorita se está viendo en tendencia es de que para salvar toda la parte de la base, bueno, la parte alimenticia, la cosecha, hacer cortes de carne, todo esto, lo que van a tratar de hacer es robotizar todo para que no haber contagio. Pero tenemos buenas noticias, o sea, no todo es malo. O sea, sí va a haber desempleo fuerte en los próximos años. No estamos hablando de que esto va a suceder inmediatamente. Estas tecnologías van a aplicarse el próximo año, 2021. Lo que va a suceder es que va a ser paulatino. Va a haber desempleo, pero lo que vamos a ver también es de que hay tecnologías, por ejemplo, Uber, que está haciendo una iniciativa de entrega a domicilio. Lo que hace Uber es de que lo llamas y entonces puedes entregar un paquete a Uber para que lo lleve a otra persona. Ese tipo de iniciativas también lo debería de implementar el gobierno, pero con la gente que no tiene ahorita empleo. Por ejemplo, ahorita toda la gente que fueron meseros pueden ser empleados para que dentro de su mismo restaurante pueda dar este tipo de servicios a domicilio y que no pierdan el empleo. Entonces, todo este tipo de situaciones las debería de pensar el gobierno para poder reactivar la economía. Lo que sí es cierto es de que si se implementa entregas de paquetería, entregas a domicilio, necesita la gente a las fuerzas tener su traje de epidemia, tener careta, tener toda la protección segura. Y además de esto, pues tener toda la parte de echar sanitización para que los paquetes lleguen bien a las personas. Entonces, puedo decir que todo este tipo de tecnologías están en el aire, la gente lo está pensando, pero se tienen que implementar de ya, porque ahorita la economía ya está abajo, como decían, la gente ya está ahorcada, o sea, ya no tiene dinero, están pidiendo préstamos. He escuchado gente que dice, ya le he pedido prestado a mi familiar, ya le he pedido prestado al banco, ya le he pedido prestado al gobierno, ya no tengo a quién pedirle prestado. Entonces, en esa situación estamos ahorita. Gracias, Josafat. La verdad es que sí, la situación y sobre todo la reactivación en estos momentos complica mucho, ¿no? Realmente el gobierno, inclusive en todo lo que debería de tener ya automatizado y sobre todo sistematizado, desde el hecho de ir a pagar el agua, ahora tienes que hacerlo casi presencial porque por sus sistemas, sus aplicaciones y las formas que tienen instaladas no te permiten acceder a hacer ese tipo de pago de servicios. Obviamente el gobierno está detectando que la gente cada vez paga menos impuestos, ¿no? De ahí que están dando ampliaciones para que tú pagues impuestos y no tengas no te penalicen. El gobierno pues necesita allegarse de recursos para poder cumplir con muchos servicios que está obligado. En este caso, con el anuncio de la creación de los 2 millones de empleos, que va a ser realmente un gran reto y realmente, si no lo hace así, se convertirá en una gran mentira, como gran parte de todo lo que dice todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que para finalizar esta primera mesa de debate, sí me gustaría que cada uno diera su conclusión al respecto
y sobre todo, pues, cuál es la perspectiva y cuál es lo que nos espera en los próximos meses si es que esto se llega a levantar en la forma que lo están comprometiendo, ¿no? Julián, ¿tú qué opinas? Sí, Julio, y con todo lo que se ha dicho, creo que más allá de la necesidad de reactivar la economía, que es una de las premisas fundamentales para que el país no entre todavía en una depresión más profunda en la que ya está y va a entrar, tenemos un problema anterior que es al que a mí me da vueltas y me preocupa, y creo que es además una de las grandes preocupaciones en varios de los expertos en el tema de epidemias, sobre todo los que trabajaron en el pasado en el gobierno y que están en instituciones académicas, y que es que a la apertura vamos a ir a ciegas. O sea, en México no vamos a saber qué tantos contagios o no contagios hay. En México se decidió no hacer pruebas. Creo que solo Nepal hace menos pruebas que México para detectar el COVID. Entonces, estas fechas que pone la propia Secretaría de Salud, ojalá lo hiciera también el Consejo de Salubridad General, porque al menos ahí habría un debate entre instituciones, pues son tentativas arbitrarias y peligrosas. Ya vieron ustedes que estos municipios de La Esperanza, pues en realidad no quieren abrir, porque la verdad es que no saben si hay contagios ahí o si solo es que el abandono los hizo no estar en las estadísticas oficiales. Entonces tenemos un problema grave. Vamos a ir a esta nueva realidad oscura y en efecto, como decía Ariel, Dante, Julio, Josafat, como decían todos ustedes, vamos a una cosa nueva. El COVID-19 cambió al mundo por completo. Es de esperar que al menos en las semanas, en los meses que vienen, se tomen con seriedad los indicadores, las pistas que ya se tienen en otros países de las dificultades para poder volver a poner en marcha toda la maquinaria que mueve a los países. Porque si volteamos a ver lo que nos dicen, la verdad estamos ante, unas líneas de responsabilidad muy grandes. Yo escucho a ministros de otros países, los escuchamos todos en las noticias, leemos los diarios, todos son prudentes, menos aquí. Aquí se sabe la fecha exacta en la que las cosas terminan, aquí se sabe la fecha exacta en la que ya podemos ser de nuevo normales, y eso, perdónenme, eso solo es la antesala de una pesadilla todavía peor. Con esto concluiría. Gracias, Julián. Sí, realmente el panorama no es nada bueno para nadie, la verdad. Entonces, no es para menos con esta situación que estamos viviendo. Y como bien lo señalaste, ¿no? Esta nueva esperanza y este nuevo arranque, pues realmente va a poner en tela de juicio todas las políticas clientelares que está haciendo este gobierno, que en este momento pues están sacando dinero hasta por debajo de las piedras, ¿no? Bien sabemos que ya están pensando hasta en los afores, que ya están con los fideicomisos, y la verdad es que para que este país que venía pues no creciendo con grandes números, pero que mínimo traíamos un 2%, pues en este momento no tenemos más que cero crecimiento, ¿no? Ariel, pues realmente tú, conocedor de la economía, ¿cómo ves este cierre de año que nos espera? La reactivación económica tiene como primer y gran tropiezo, todo el contexto sanitario en el que necesariamente vamos a tener que reimpulsar la economía. Y esto quiere decir que vamos a enfrentar rebrotes de la enfermedad, vamos a enfrentar recaídas, y lo más grave es que vamos a enfrentar mutaciones del virus. Esto es lo que prevén algunos expertos, que no creo que sean los más equivocados, ¿sí? Vamos a enfrentar mucho tiempo sin una vacuna. Todo el mundo está esperando que la vacuna llegue en unos meses, tal vez en un año, pero cuando llegue, muy probablemente ya estaremos enfrentando nuevas cepas
del famoso virus, y eso va a tener a muchos países, especialmente a los que, como México, quizás menos estructuraron la defensa frente a la contingencia, en lo que tiene que ver con pruebas, en lo que tiene que ver con una planeación sanitaria de mayor alcance. Entonces, eso va a hacer que la economía también pues, vaya a tropezones. Dependemos básicamente de lo que puedan hacer los gobiernos estatales por sus propios medios. Dependemos de lo que fue el acuerdo de apoyos, digamos, que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con los empresarios mexicanos. Dependemos de lo que el Banco de México, el puente que creó también financieramente para que pueda apoyar a diversos productores y empresarios. Y nada más, porque el gobierno en lo que tiene que ver con su política económica está en otra cosa. Está buscando recursos no para enfrentar esto que acabo de advertir, que es el escenario sanitario grave que viene de todos modos, el rebrote, las nuevas cepas, las recaídas que vamos a tener. Está buscando recursos simplemente para mantener sus programas clientelares, para resolver lo que son sus programas sociales, pero no está buscando recursos para incentivar la producción, para incentivar el empleo. Aquí entonces tenemos dos países, ¿no? Del gobierno de Andrés Manuel, que marcha obcecadamente por un rumbo, que es, como ya dije, el buscar recursos para sus programas, incluidos también sus proyectos, desde luego, que son o han demostrado ser absolutamente improductivos. La refinería de Dos Bocas y bueno, lo del aeropuerto, pues ya ni lo comento, porque en realidad ahí son pérdidas acumuladas. Es decir, lo que se debe ya de la suspensión del primer aeropuerto, más el costo que está teniendo la construcción del de Santa Lucía. Entonces, por donde uno vea la actividad gubernamental, no está encaminada a la reactivación económica que necesitamos, sino a sustentar su proyecto anunciado en el terreno social y en el terreno de los grandes megaproyectos que se propuso realizar. Y lo otro, pues, es la reacción que vamos a tener, como ya dije, a partir de los préstamos del Banco de México y de los gobernadores, del papel que puedan jugar en sus estrategias, ¿no? De eso dependemos. Creo que ahí lo puedo dejar, ¿no? Gracias, Ariel. Sí, realmente sí, como bien lo comentas, sí parece ser que está primero las obras faraónicas, ¿no? Antes que atender la prioridad, y como bien lo señalaba Dante, de la atención de medicamentos, las pruebas a las que tanto se ha negado, y sobre todo el manejo de la información, de la estadística que a diario tiene una nueva curva que ya se está aplanando, ¿no? En ese sentido, Dante, ¿tú qué nos puedes concluir en este sentido? Aquí parece que estamos en un gobierno un discurso dogmático, en el que antes de que llegara la cuarta transformación, aquí en el país estaba Sodoma y Gomorra, era todo lo malo, y de repente ya estamos en el arca de Noé, donde están los elegidos, y que al bajar de ese diluvio tan grande van a estar el nuevo renacimiento, como le están llamando. No es un nuevo renacimiento del país, es una nueva forma de vivir mundial, que es lo que debemos de entender. En ese cambio de vida viene también una transformación en ciertas cuestiones, en el convivir de cada uno de los mexicanos. No podemos seguir con un gobierno de discurso de ocurrencias, como lo he estado recalcando en otros lados. No podemos vivir con un gobierno del todo yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo los tiempos, como bien decía Julián. El adivino número uno que está en Los Pinos, yo creo que pues día a día falla en sus predicciones semanales, mensuales. Realmente ahorita él habla que estamos bien, el presidente dice que estamos bien, pero nadie ha comentado, por ejemplo,
que el que ordenó que no se subieran las gasolinas hace días, que fue por un efecto del aumento de la caída del petróleo, del precio del petróleo, ahorita en la Ciudad de México y en varios estados estamos sufriendo el aumento de la gasolina. Entonces, no podemos seguir con esas ocurrencias dogmáticas de un ser iluminado que solamente tiene la verdad, nada más que la verdad, y lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Eso es mi conclusión en este momento. Gracias, Dante. Ya para finalizar, Josafat, ¿tú qué nos puedes aportar en este sentido? Pues yo puedo decir que tuvimos la crisis de los 80s, la crisis del 94, la crisis del 98, del 2001 y del 2008. Entonces, ¿cuál crisis tenemos ahorita? La hemos pasado siempre. Siempre hemos pasado crisis y hemos salido adelante. Unidos todos y independientemente del gobierno que esté, tenemos que salir adelante. Entonces, este es el momento en que tanto los empresarios como toda la gente tiene que estar unida, y los mexicanos somos ingeniosos en todo. Vi que hay para comprobar el COVID en la UNAM, nada más es cuestión de que el COFEPRIS lo acepte y nos vamos rapidísimo. Yo le veo un escenario en donde el ingenio mexicano siempre nos va a sacar adelante. Es lo que puedo decir. Pues sí, realmente el ingenio, la capacidad de adaptación del mexicano, sobre todo en crisis, hemos sido muy solidarios. Lo que pasa que en este momento la misma situación que se ha motivado desde Palacio Nacional es una división de los mexicanos, ¿no? Algo que las desgracias que hemos atravesado durante varias décadas de sismos, de inundaciones, de ciclones, de terremotos, siempre los mexicanos nos hemos caracterizado por ser solidarios. En este momento, realmente en el manejo despectivamente de los chairos y los fifís, hay una división ya muy marcada, y lo podemos ver en redes sociales cómo están las agresiones de ambas partes, no solamente de una. Pues yo creo que esta unidad sí se ha visto trastocada y se está viendo cada día más marcada, y eso es un gran riesgo al que no tenemos que seguir alimentando, ¿no? Como bien dices, Josafat, la unidad es lo que puede hacer la diferencia. En este sentido, creo que sí tenemos que hacer realmente conciencia de lo que estamos viviendo y la forma en que tenemos que reanudar esta nueva etapa de vida, que, como bien lo dijo Dante, no solamente es en México, esto es a nivel mundial, y no es exclusivo de México el que tengamos la esperanza de salir adelante. La esperanza la tiene todo ser humano que está vivo, que quiere seguir adelante. Entonces yo creo que en este sentido, generar ese tipo de discursos mañaneros en el sentido de que solamente él, porque lo dice por obra del Espíritu Santo, lo vamos a lograr, yo creo que no. Entonces, en este sentido, pues damos por concluida esta primera mesa de debate, agradeciendo pues la participación de todos y además invitando a que, bueno, seguiremos con otro tema en otra mesa, y los invitamos a que continúen, nos den seguimiento a todo esto, sobre todo en redes sociales, en internet y próximamente con este canal de YouTube, ¿no? Muchas gracias.